Y para hacer un análisis de esta situación ya estamos en contacto con el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Según datos del INE, este año se está gastando 15% más que el 2022 para poder importar la misma cantidad de combustible. Es decir, cada vez se necesita más dinero para subvencionar la gasolina y el diésel. Hoy hay en Bolivia alguna esperanza para autoabastecernos y dejar de importar. Hola Gabriela, muy buen día. Creo que todos en el país conocen ya la realidad del sector hidrocarburos. Lo venimos manifestando desde el año 2013 que las reservas que se habían descubierto 25 años atrás comenzaban a declinar y que pues 2017, 2018 no podríamos cumplir nuestros contratos de gas en primera instancia e íbamos a comenzar a importar cada vez más líquidos, ¿no? Lastimosamente no hemos hecho nada al respecto para reponer esas reservas que estábamos utilizando, diremos, a gran escala, ¿no? Ahora lo que tenemos, yo me acuerdo que hace 7, 8 años atrás, cada vez que subía el precio del petróleo, yo personalmente me alegraba muchísimo porque nuestras exportaciones de gas eran de 48 millones de metros cúbicos día. Entonces subía el precio del petróleo y subía el precio del gas. Ahora esas exportaciones apenas pueden llegar a 22 millones de metros cúbicos día, es decir, menos de la mitad. Y cada vez que sube el precio del petróleo, claro que tenemos un poco mejor precio del gas, pero tenemos menos de la mitad del volumen de gas. Y por el otro lado, pues las condiciones en los líquidos también, como le he comentado, son patéticas, ¿no? Estamos importando cerca de 49,000 barriles por día y esto nos da, si consideramos $10 el barril de incremento, anualmente pues nos representa $10 el barril, casi 180 millones de dólares adicionales en importación de combustible. Entonces esto definitivamente es un golpe para los dólares y las arcas del Estado y de YPFB que tienen que importar y no solamente importar, sino también mantener el subsidio, Gabriela. Sin embargo, el ministro de Economía dice que está dentro de lo estimado y no esperan grandes variaciones. ¿Qué le responde? ¿Ese es el tema de fondo que tenemos presupuestado, pagar más? ¿O deberíamos preocuparnos por ser dependientes de pagar cada vez más hasta llegar a un punto en que sea insostenible? Gabriela, yo no soy economista, no manejo la macroeconomía del país. Me imagino que el ministro tiene sus propios números y el presupuesto, pero lo que yo me pregunto es esta situación de declino de nuestra producción de hidrocarburos está cada día más fuerte, ¿no? Y yo voy a volver a decir desde su programa, el 2029 nuestra producción de gas va a llegar a 15 millones de metros cúbicos día, es decir, casi va a empatar con nuestra demanda de gas natural. Entonces ese día también tendremos que comenzar a importar gas natural. Entonces acá no se trata de que este año vamos a sobrevivir. Y una estimación de la consultora que yo manejo nos dice que el 2029, hacia finales de la década, vamos a necesitar, si el barril estuviera a $80 el barril, nuestras necesidades de importación van a ser cercanas a los 4.500 millones de dólares, porque no solamente vamos a importar gasolina, diésel, sino también GLP y comenzaremos a importar gas natural. La pregunta del millón que yo me hago es, ¿cómo vamos a hacer para por los próximos 30 años importar 4.500 o 5.000 millones de dólares al año de combustibles y tenerlos que subsidiar? Es una ecuación muy compleja, pues si yo no quisiera ser ministro de Economía el año 2030. Usted habla de pozos que se secan, refinerías vacías, plantas de ureas vacías. Bolivia tiene gas y petróleo, pero no lo puede encontrar. ¿La actual ley de hidrocarburos es apta para atraer inversiones en exploración y explotación?
Gabriela, creo que en su programa y en algunos otros medios, desde el 2013 vinimos pidiendo que comencemos a formular un nuevo marco jurídico que haga atraer inversiones y repongamos las reservas que estábamos gastando. Es imperioso y creo que todo el mundo se va dando cuenta que la solución estructural para el país pasa por una ley del upstream, una ley de exploración y explotación que permita mucha mayor inversión privada, y no le podemos delegar esta tarea a YPFB. YPFB ha perforado algunos pozos y no le han salido positivos, pero la exploración tiene esa característica, es de riesgo, y por lo tanto hay que compartir ese riesgo con empresas de afuera. Y para esto yo sigo diciendo, nuestro sistema impositivo es de alguna manera perverso, ¿no? Yo escuchaba a uno de los que hablaba antes que comencemos esta entrevista, que decía que se iban a quedar sin IDH porque bueno, se tenía que importar más. Yo le vuelvo a decir, el 2030... 32% de IDH de producción cero sigue siendo cero, y 11% de regalía de cero sigue siendo cero. Entonces, no hay donde perderse. La ecuación que Bolivia necesita en materia energética, que afecta a nuestra economía, pasa por la exploración, que ha sido descuidada por los últimos, yo diría, 15 años. Y en esa línea es que tenemos que todavía... Creo que algo podemos hacer, más vale tarde que nunca, establecer un marco jurídico del upstream, una ley del upstream que nos permita que masiva exploración llegue al país. Y esto se puede lograr ingeniosamente, no hay necesidad de ir a tocar ¿qué se llama? La Constitución Política del Estado. Por ejemplo, diferir impuestos es un tema. Podemos diferir el impuesto del IDH 10 años, de manera que cuando se empiece a producir de ahí en adelante para nueva producción, por ejemplo, darles 10 años para que paguen. Pero la pregunta de fondo que yo me pregunto y le pregunto a todo el mundo es: ¿cómo va a ser el próximo ministro de Economía el 2030 para importar 4.500, 5.000 millones de dólares dependiendo del precio del petróleo, y encima subsidiar los hidrocarburos? Esa es una pregunta que tengo de fondo y yo no me la sé responder. Le agradecemos mucho por este análisis. Era Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos, exministro del área también, que estuvo hablando con nosotros. Son las